Bueno, pues son las 6 de la tarde, entonces vamos a dar inicio, ¿sí? Entonces, bueno, antes que nada, pues buenas tardes a todos. Es un gusto, la verdad, poder verlos, aunque sea así a la distancia, saber que están bien, ¿no? Y pues esto que se va haciendo ya una costumbre, ¿no? De reunirnos los viernes antes de pues darle vuelo a el fin de semana, ¿no? Siempre es bueno conectarse aquí con nosotros. Bueno, pues a nombre de la presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Caprinos, de AMBECA, la doctora Yasmina Regaviles, pues les damos la bienvenida, sirve esta cordial bienvenida a nuestro primer ciclo de seminarios semanales de AMBECA. Antes de comenzar, quiero hacerles una atenta invitación para afiliarse a nuestra asociación. Esta que es la única conformada por médicos veterinarios pertenecientes a la Federación de Médicos Veterinarios o Tecnistas. Para mayores informes pueden escribirnos a nuestro correo electrónico y así resolver sus dudas a la mayor brevedad posible, ¿sí? Bien, es importante, si bien ya pudimos ver a algunos de ustedes y nos dio mucho gusto, sin embargo, por cuestiones técnicas, básicamente, pues es que tenemos que cerrar ahora ya el micrófono y les pedimos también que apaguen sus cámaras, por favor, para agilizar y que sea mucho mejor la transmisión, por favor. Bien, van a surgir dudas, van a surgir preguntas. Estas las pueden escribir en el chat y se leerán todas al final de la plática. Les pedimos que en todo momento, pues por favor, sean respetuosos con sus preguntas y comentarios con el ponente y con el resto de las personas, ¿sí? Que estén conectadas. Y porque si no, de otra forma, pues vamos a tener que expulsarlos de la transmisión, ¿no? Bueno, seminario también va a ser transmitido a través de Facebook de Ambeca y ahí también pueden escribirnos sus preguntas, ¿no? Las cuales se van a leer al final de la exposición. Bueno, sin más que decir, bueno, le damos la bienvenida ahora a la eh, maestra en ciencias, ¿sí? Karen Tajonar García, eh, y para que conozcan un poquito más de la doctora Karen, pues me voy a permitir eh, pues ver parte de su currículum, es decir, leer parte del currículum de ella, aunque es una persona muy joven, ¿sí? Ha estado precisamente muy inmersa en el tema que ahora nos va a platicar. Ella realizó su licenciatura en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, así como la maestría también, ¿sí? Ha hecho diferentes investigaciones, ¿sí? Dentro de ellas lo que tiene que ver con evaluación del bienestar en las granjas caprinas. De hecho, ese fue su tema principal en la maestría, de donde pues recibió mención honorífica en el 2016. Ha hecho otras investigaciones relacionadas con el tema, principalmente en uno de los centros de enseñanza de la facultad, en Tequisquiapan, precisamente. Eh, en cuanto a su experiencia profesional, ahora se ha incorporado ya al departamento de rumiantes. Sin embargo, ha incursionado en temas que tienen que ver, por ejemplo, con introducción a la zootecnia, metodología diagnóstica, y en este momento en medicina y zootecnia caprina 1. Sí, está adscrita actualmente al departamento de rumiantes, y además ha estado también en la parte administrativa. Eh, no solamente en rumiantes, sino también ha estado en cirugía y anestesia de équidos, ¿sí? Por ejemplo. Ha estado colaborando también en proyectos PAPIME, en la implementación de algunas plataformas, como es el caso de Albeitar, ¿sí? Una plataforma que le da ayuda pues, a los alumnos de servicio social que se encuentran fuera de la facultad y que los conecta con académicos de la facultad para resolver dudas, un programa muy innovador, ¿no? Así como ese también hay otra plataforma que se llama Data, de la FMBZ, y
básicamente para capturar datos de diferentes centros de la facultad, y he estado inmersa ahí precisamente, ya que está en la Secretaría de Medicina también, ¿no? Actualmente, colaborando ahí en esa secretaría. Bueno, ya ha presentado varias exposiciones, todas básicamente en el tema de bienestar animal, aunque también incursionó en la parte que tiene que ver con cirugía y anestesia en equinos y en rumiantes, ¿no? Entonces, bueno, es parte del currículum, pero pues hace decir que también ella pues ha estado colaborando con nosotros, no solamente en el caso particular del CEPIPSA, que es donde yo trabajo, sino en los demás centros, ¿no? Entonces ha sido un gran apoyo en muchos casos, ¿no? Y pues nada, pues ahora, pues basta ya de ahora darle ¿cómo se llama? La bienvenida, como decíamos. Ahora sí que el escenario es tuyo, Karen, ¿no? Y pues no sé si ahora quieras compartir una vez tu pantalla, si no, primero pues déjanos saludarte, ¿no? Y nada, pues adelante. Muchas gracias, doctor Javier Gutiérrez. Es un gusto la presentación y también estarlo viendo. Y también me da mucho gusto a toda la gente que se conectó, que está interesada en el tema. Creo que eso es lo que más me emocionó, me pone muy contenta. Ojalá puedan percibir a través de esta charla lo mucho que me apasiona el tema de bienestar animal y lo mucho que me gustan las cabras, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, les voy a compartir la presentación. Y para comenzar entonces. Y bueno, también quisiera hacer de inicio una reflexión sobre este tema, pensando en que, bueno, muchas veces el bienestar animal en caprinos lecheros no es algo de lo que comúnmente se escucha como tal. Es decir, pensamos que puede haber poca información porque puede que no estemos viendo el título de bienestar en lo que estamos leyendo. Pero bueno, ahí es una reflexión porque a lo largo de esta charla precisamente vamos a ver qué información hay y bueno, precisamente para ampliar un poquito más al respecto, pues voy a ir comenzando con esta información. Entonces, de lo que vamos a ver ahorita en la charla, vamos a comenzar con un marco de referencia para saber en dónde estamos con los pies, para saber en dónde estamos trabajando, sobre los antecedentes del bienestar, de dónde viene el bienestar y hacia dónde va. También vamos a ver cuestiones de protocolos de evaluación, que precisamente fue lo que trabajamos en la maestría, y cómo es que esta herramienta funciona para el diagnóstico de la cuestión de bienestar animal, ¿no? Después vamos a seguir con criterios e indicadores y la investigación que está atrás de ellos. Y al final voy a terminar con un par de prácticas que de manera tradicional se hacen en las granjas caprinas, pero bueno, comprometen el bienestar. Entonces, bueno, eso lo vamos a dejar para el final. Y bueno, también de manera general, para el objetivo de esta plática, precisamente hablando de los objetivos también de AMBECA, ¿no? Que tienen que ver con hacer difusión del conocimiento y precisamente procurar producción sostenible en ese sentido. Entonces, en conjunto con esos objetivos de la asociación, pues bueno, también quiero ahí hablar sobre el objetivo de esta charla, que tiene que ver de inicio con que comprendamos el concepto de bienestar animal, que sepamos a qué se refiere el bienestar animal y todo lo que conlleva, porque me va a quedar muy corta esta plática en realidad. Ahora sí que el tiempo me va a quedar corto para decirles todo lo que hay en relación a bienestar. También me gustaría que, de alguna forma, en esta plática pudiéramos aterrizar los conceptos a nivel práctico, es decir, cómo vamos a aplicar todo este conocimiento a nivel práctico. Y bueno, de alguna forma también vamos a ir viendo soluciones al respecto, ¿no? Sobre situaciones que están comprometiendo entonces el bienestar, vamos a ver las soluciones, porque siempre que hay un problema, hay que verle una solución. Y bueno, en este momento, pero también en su vida diaria, en su práctica profesional, ojalá les vaya a servir mucho esta plática. De inicio tengo que hablar
sobre por qué se origina todo este consumo de productos lácteos de origen caprino. Y bueno, de inicio tenemos que hablar de que hay un incremento en la población mundial, ¿no? Esto se ha visto a través de los años y se está proyectando que sigue incrementando la población. Entonces, precisamente por haber un incremento en la población a nivel mundial, pues también se ha visto que hay un incremento de consumos de productos lácteos. Entonces, con ese razonamiento, pues también se espera, se estima que también se incremente el consumo de productos lácteos de origen caprino. Así también entonces está relacionada esta situación. Y bueno, pues es parte del momento y para hablar sobre los beneficios del consumo de ya sea de leche de cabra y de sus subproductos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? A grandes rasgos, los beneficios, porque también serían como para dar una plática entera de esto. Pero bueno, primero hay que recordar que podemos utilizar este tipo de productos para la alimentación de población desnutrida en países en desarrollo, como somos aquí actualmente en nuestra nación. Pero bueno, de manera general, ayuda en la alimentación de la población desnutrida. Otra de las cuestiones importantes de notar de estos productos de origen caprino, bueno, es que sirve como alternativas para las personas que tienen alergias a otros tipos de leche o también para problemas gastrointestinales. Entonces, aquí es una alternativa muy útil y de hecho por eso se considera estos subproductos como nutracéuticos, ¿no? Que tienen otro efecto aparte de nada más la nutrición, ¿no? Y bueno, por otro lado, también para satisfacer las necesidades gastronómicas de los consumidores, porque cada vez más los consumidores preferimos este tipo de productos, en este caso de origen caprino, y de manera personal a mí me fascina consumir estos productos. Los que me conocen lo sabrán muy bien. Entonces, ya que hablamos de estos beneficios, hay que hablar entonces de que si incrementa la demanda a nivel consumidores, ¿esto qué quiere decir? Pues entonces la oferta tiene que estar ahí. Por lo tanto, para poder cubrir estas necesidades de los consumidores, estamos entonces aumentando la disponibilidad de productos para el consumidor. ¿Pero esto qué conlleva? Conlleva precisamente a que muchas veces las granjas empiezan a hacerse intensificadas, empiezan a hacerse tecnificadas. La tecnología empieza a aumentar entonces en las granjas, ¿sí? Precisamente por la demanda que está pidiendo el consumidor de productos, bueno, así también entonces empieza a incrementarse la cantidad de animales en las granjas, ¿no? Y pues finalmente vemos esta situación. Entonces, lo que esperaríamos sería que si empieza a crecer la demanda, pues así también empezaran a crecer físicamente las granjas. Pero una de las situaciones es que muchas veces no sucede así. Muchas veces en el mismo lugar lo que incrementa es la población del ganado, de la población del rebaño, pero no así físicamente. Entonces esto conlleva ciertas problemáticas para los animales. Y una vez que los consumidores se empiezan a ser conscientes de esta situación, de lo que está pasando a nivel de granja, de ahí surge entonces el concepto y la necesidad de ver por los animales que están en estas granjas. De ahí surge, de estas necesidades. Entonces, si estamos hablando de estos antecedentes importantes del bienestar animal, tenemos que hablar de las famosas 5 libertades que ya se han tocado en otras charlas. Pero bueno, tenemos que hacer un recordatorio sobre estas 5 libertades. Y de manera general, estoy aquí poniendo una modificación para que sea, para fines de esta plática, estoy haciendo una modificación a 5 libertades para que sean muy claras. Entonces, recordemos que estas 5 libertades tienen que ver con la responsabilidad que tiene la persona que trabaja con ellas la persona responsable de ellas, esa responsabilidad que tenemos con los animales, ¿sí? Es decir, el humano tiene responsabilidades con los animales de ofrecerles estas 5 libertades. Y entonces empezamos con la primera. Tenemos que ofrecerles que los animales sean libres de hambre y sed. Esto en relación a que tengan acceso a agua y alimento suficiente. Que todos los animales puedan comer al mismo tiempo y que tengan disponible agua en el lugar donde estén alojados. Como segundo punto sería que estén los animales libres de incomodidades. Esto tiene que ver con proveerles un ambiente apropiado para ellos, para la especie con la que trabajemos. Ahora, el tercer punto sería que tenemos que proveerle
libertad a los animales, que no tengan lesiones, que no tengan dolor y que no presenten enfermedades. Esto, insisto mucho con la prevención siempre. La medicina preventiva, aparte, siempre va a ser más barata, pero es mejor entonces prevenir. En este sentido, de evitar dolores, lesiones y enfermedades, bueno, también tendrá que ver que tengamos un diagnóstico y un tratamiento oportunos y a tiempo, ¿no? Precisamente. La cuarta libertad tiene que ver con que los animales sean libres de expresar sus patrones normales de conducta. Esto mucho va a ser en relación al espacio que se les ofrezca, que sea suficiente para que desempeñen sus conductas, cuestiones de lotificación y de alojamientos adecuados. Comenzando con un poquito de conducta de caprinos, recordemos que los caprinos son jerárquicos, entonces habrá que tomar en cuenta eso también parte de su conducta para la formación de grupos y la formación de lotes, de acuerdo a estas circunstancias específicas de los caprinos. Y bueno, la quinta libertad es que los animales estén libres de miedo y angustia, es decir, que ofrezcamos condiciones y que apliquemos tratamientos que eviten sufrimiento. Eso será importante. Entonces, bueno, siguiendo con estas nuevas actualizaciones sobre estos temas de bienestar, tenemos que ahora reconocer ya que las 5 libertades quedaron cortas de alguna forma. Se habla mucho de que esté libre de hambre y sed. En realidad es algo ciertamente negativo. Entonces, ahorita ya se está manejando más el concepto gracias al doctor Mellor, neozelandés, que ya habla de 5 dominios o provisiones. Y sí mucho en relación a las 5 libertades, pero bueno, esta cuestión de los dominios o provisiones tiene que ver cuestiones propias del animal, ¿sí? Es decir, que el animal tenga una buena nutrición, ¿sí? Estamos hablando de cosas más positivas, un entorno adecuado, salud física también y una conducta apropiada. Y bueno, esto mucho va a tener que ver con las experiencias positivas que tenga el animal. Y esto cómo se va a ver reflejado en el estado mental del animal. Porque de inicio hay que recordar y hay que saber que los animales son seres sintientes, ¿sí? Son capaces de experimentar sensaciones y así también de tener estados mentales, tanto positivos como negativos. Y algunos de los ejemplos que podríamos tener va a ser, por ejemplo, una buena nutrición, ¿no? ¿Cómo es que una buena nutrición, en el caso de que podamos ofrecer una dieta variada, con hasta texturas variadas para los caprinos, va a ser importante, porque de esa forma vamos a crear un estado mental positivo, una experiencia placentera para los animales. Hay que pensarlo así ya también, ¿no? En el caso también de que tenga el animal espacio suficiente en el entorno para poder desempeñar sus conductas, eso también va a ser un placer sensorial para el animal. Entonces, precisamente va a tener que ver con las experiencias positivas que le vamos a poder ofrecer al animal y reducir en lo mínimo las experiencias negativas. ¿Ok? Entonces, el concepto del bienestar animal, ¿a qué se refiere? A mí el concepto que más me gusta, porque creo que es más sencillo de explicar, es el concepto del Dr. Bloom, que habla del estado del individuo en relación con sus intentos de afrontar al ambiente. O sea, es como es una cuestión intrínseca del animal, propia del animal, una característica de ese individuo y cómo se adapta al ambiente en el que se encuentra. Entonces, va a haber dos circunstancias. Una, que este animal, a través del desarrollo de estrategias tanto cognitivas como conductuales, se pueda adaptar a un ambiente. Entonces, si el animal es exitoso para adaptarse, porque tiene espacio, porque tiene recursos, entonces este animal va a tener un buen estado de bienestar. Y la otra circunstancia sería que si no tiene espacio suficiente, que si le falta alimento y no puede desempeñar las conductas que regularmente su especie desempeña, pues el animal se va a ver afectado, no se va a poder adaptar al ambiente y por lo tanto va a haber un bienestar mermado, ¿sí? O un bienestar disminuido, que es completamente adecuado a ese concepto. Entonces sí, o se adapta y es exitoso, o no se adapta y no lo es. Entonces hay que contemplarlo de esta forma, ¿no? Ahora, para ser un poquito más neutrales en ese sentido y más, digamos que a nivel internacional, el concepto que se utiliza a nivel internacional, aceptado por la OIE, es precisamente el estado físico y mental, ¿ok? Ya estamos aquí contemplando el estado mental de los animales, es importante eso, ¿no? Estas experiencias positivas que debe tener. Entonces, de un animal en relación a las condiciones en las que tanto vive
como también va a morir, porque es parte de su ciclo de vida y es parte del bienestar animal. Entonces, como ya vamos viendo, resulta que este concepto de bienestar animal es un concepto multidimensional, abarca muchísimas cuestiones. Y precisamente quiero abarcar un poquito de ellas en esta plática. Ahora entonces, bueno, nada más esto es una idea para que veamos que hay muchas instituciones, organizaciones, asociaciones que están involucradas con el bienestar animal de una u otra forma. Entonces, tenemos que ponernos al corriente todos para estar entonces, ahora sí que actualizados de la información, de lo que hay actualmente y cómo lograr solucionar esas problemáticas que nos acontecen diario en nuestra vida profesional, ¿no? Y de ahí vamos a hablar entonces del marco de referencia, el marco normativo y de legislación que hay, de cómo nosotros como médicos veterinarios vamos a trabajar, por ejemplo, en nuestro ámbito, ¿no? ¿Cómo nos vamos entonces a sustentar en nuestra actividad? Bueno, pues sabemos que tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nos rige a nivel nacional y también a nivel nacional tenemos la Ley Federal de Sanidad Animal que tenemos que revisar y ser conscientes de lo que implica todos los apartados. Y así también hay ciertas normas que nos van a ayudar como guía de qué es lo que tenemos que hacer. Estas normas oficiales mexicanas, por ejemplo, de transporte o de movilización de animales, métodos para dar muerte de manera correcta, cómo es que los animales tendrán que establecerse en ferias y exposiciones y también cuestiones de enseñanza e investigación. Entonces, todo esto también está relacionado y normalizado. También existe un proyecto de la Ley General de Bienestar Animal. De hecho, muchos académicos de la facultad están trabajando en ella todavía. Y bueno, es parte de lo que tenemos que ser conscientes actualmente, que ya está en proyecto entonces esto. Ahora, a nivel internacional, existe una ISO. ¿Sí? Estas ISO sabemos que también son guías que van a regular y en algún momento también la idea es que se verifique entonces estos centros, estas granjas, en cuanto a manejos y prácticas de bienestar animal en estos lugares. Entonces ya existen estas ISOs, entonces tendremos que también estar conscientes y revisarlas, porque a nivel internacional eso es lo que se nos está ofreciendo como una guía, ¿no? Tenemos que hablar de sustentabilidad, porque es parte también de nuestra actividad en todo lo que representa, porque no nada más como médicos veterinarios, si hay otras personas que estén conectadas en este momento, sabremos que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Entonces, precisamente la ONU ha trabajado en estos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y bueno, han desarrollado estos 17 objetivos. La idea de esto tiene que ver precisamente con mejorar el bienestar de todos. Un solo bienestar también se habla de este concepto mucho, ¿no? En realidad esto se podría dar todo un tema de esto, es más, se podría dar una plática de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que quiero aquí lograr es que sepamos que existen estos objetivos y que en esto tenemos que fundamentar nuestra actividad profesional. Todos debemos de fundamentar en esto, porque queremos lograr que el bienestar generalizado para todo el mundo. Ahora, ellos hablan aquí sobre que la cooperación multilateral entre distintos países es fundamental para superar los retos de un mundo globalizado, porque estamos en un mundo globalizado y hay muchos retos que superar. Entonces, el trabajo en conjunto va a ser importante, ¿no? El trabajo colaborativo, el trabajo con gente que sea propositiva va a ser importante para seguir entonces adelante y buscar el bienestar de todos, ¿ok? Ahora entonces, en cuanto a la charla del tema de bienestar animal en caprinos lecheros estabulados, tengo que hablar de los sistemas de producción diferentes o granjas diferentes que hay, al menos en nuestro país, ¿no? Que hay 3 tipos básicos de sistemas de producción de granjas en nuestro país que entonces hay un sistema de producción que es el básico, digamos, que es el que le llamamos sistema de libre pastoreo o transhumancia o extensivo, donde los animales se encuentran en pastoreo todo el tiempo, regularmente son rebaños hasta mixtos con otras especies, y casi no hay instalaciones, por ejemplo, casi no hay tecnología, pero la mayoría del ganado caprino de nuestro país está bajo esas condiciones. De ahí sigue el sistema intermedio, que es el sistema mixto o semi-intensivo, donde sí en cierta parte del día están resguardados en alojamientos los animales, pero también una parte del día salen a pastoreo y solamente regresan en las tardes para complementar su alimentación regularmente. Y el otro sistema de producción, que es el que más me voy a enfocar en este momento, es el sistema intensivo, que precisamente los animales están encerrados 24 horas toda la semana, todos los días del año.
Entonces, precisamente, porque estos animales están estabulados en condiciones diferentes a su hábitat natural, mucho en relación al espacio y recursos que son limitados, es necesaria la valoración del bienestar, precisamente por estas condiciones que van a ser tan diferentes y esos recursos que van a ser limitados, ¿ok? Ahora recordemos que la investigación de bienestar animal de manera tradicional siempre se ha enfocado en cuestiones para mantener saludables a los animales. ¿Sí? Básicamente en eso se enfocaba principalmente la investigación. Después se han tratado de muchas investigaciones sobre evitar miedo, dolor o estados negativos también en los animales. Pero ahora lo que también tenemos que incluir en las investigaciones del bienestar tiene que ser estos conceptos que tenemos aquí abajo, a life worth living o a good life. ¿A qué se refiere? Es una vida digna de vivirse o una buena vida, porque todos tenemos derecho, humanos y animales, a tener una vida digna de vivirse. Ahora, en cuanto a las evaluaciones de bienestar animal en granja, ya le estoy poniendo apellido, estas evaluaciones van a ser herramientas muy poderosas, si están bien desarrolladas, para saber diagnosticar lo que está sucediendo en nuestras granjas. Pero bueno, para poder llegar a esta situación, primero que nada tenemos que involucrar a la gente que participa en el ciclo de producción. Es decir, a todo el personal, a los productores, a los médicos veterinarios, a los técnicos, hasta en algún momento hasta las familias que están involucradas, también tendrán que estar participando. Esto también para que ellos sepan lo que estamos haciendo y nosotros también aprendamos de lo que están haciendo tradicionalmente y comprendamos las percepciones de lo que es su vida diaria, de su trabajo. Es importante que todos nos involucremos y tengamos esta buena comunicación con el personal y los participantes en este ciclo. ¿Ok? De ahí, bueno, va a ser importante que asociemos las prácticas rutinarias de las granjas en cuestiones de bienestar animal, porque va relacionado todo con todo. Vamos a ver más adelante cómo se van a relacionar las cosas, pero hay que asociar esas prácticas rutinarias, ¿sí? Esto está todo ligado. Y bueno, les digo que estas evaluaciones nos van a ayudar a identificar causas donde están habiendo algunos problemas, pero siempre, ya que identificamos el problema, hay que aportar soluciones entonces. También algo que quiero aquí interactuar es la idea de que si los animales están cubiertos de sus necesidades, entonces los animales van a tener buen estado de salud y por lo tanto eso va a generar que los animales estén en bienestar. Y bueno, todo esto para que también logremos una adecuada gestión de las producciones, una buena administración de las producciones y lograr el éxito económico, que es lo que todos queremos de alguna u otra forma, ¿no? Las evaluaciones de bienestar animal en granja son objetivas, porque son conceptos medibles tanto de conducta, de fisiología y de recursos del ambiente, ¿no? ¿Cómo está el ambiente? Entonces, son conceptos y son conceptos medibles y son objetivas, entonces. Y bueno, tiene ciertas ventajas estas evaluaciones sobre otras formas de medir el bienestar. Entre ellas, bueno, es una técnica no invasiva porque principalmente se basan estas evaluaciones en meramente observacionales, ¿no? Regularmente ni siquiera tenemos que entrar en los corrales, salvo con algunas pruebas que vamos a ver al final, pero a grosso modo son observacionales. Por fuera de los corrales vamos a ver todo, ¿no? Entonces es una técnica no invasiva. También, por este tipo de técnica observacional, no va a haber contención del animal. Entonces, precisamente son de las dos grandes ventajas que hay sobre estas evaluaciones. A diferencia, ya voy a comenzar con algunas comparaciones, de la medición del cortisol sanguíneo, que sabemos que el cortisol sanguíneo en animales ha sido una medida para saber el grado de estrés, ¿no? Regularmente esta hormona se eleva cuando hay situaciones de estrés. Entonces, ha sido una forma también de, en la investigación, tomar muestra de sangre y obtener los niveles de cortisol y así podemos sacar cierta información sobre los niveles de estrés. Pero precisamente por eso ser una técnica invasiva, por estar entonces ser venopunción constantemente, pues esa es la situación, ¿no? Eso sí es una técnica invasiva en ese sentido. Entonces, las herramientas de evaluación, precisamente, esa también es una de las grandes ventajas, que podemos obtener una gran cantidad de muestras. Es decir, podemos ir diario a las granjas a hacer estas evaluaciones, ¿no? A diferencia tal vez de la venopunción para obtener muestra de sangre y cortisol.
Y bueno, sí, la herramienta, la evaluación está bien diseñada, la compilación de datos va a ser de manera sencilla, ¿no? Mediante registros, vaya sea con papel o las herramientas que tengamos disponibles en el momento, pero la compilación de datos debe de ser sencilla, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las ventajas sobre las herramientas de evaluación. De ahí que hay que saber cómo están compuestas estas evaluaciones, cómo están diseñadas y qué es lo que tienen. Bueno, pues se componen de múltiples criterios e indicadores. Entre ellos, vamos a hablar de dos grandes categorías de indicadores. Estos indicadores se engloban en indicadores propios del animal, que se miden directamente en el animal, y otros indicadores que van a ser medidos en el ambiente o por la disponibilidad de recursos. En el caso de la categoría de que los indicadores que se miden directamente en el animal, pues pueden ser cuestiones de conducta, de productividad, como cuánto producen de leche, o cuestiones de salud, ¿no? Precisamente tiene que ver con cuántas lesiones observamos, cuántos abscesos, cuántos animales que estén claudicando, hasta, por ejemplo, se mide la condición del pelaje en cuanto a suciedad, qué tan sucio o qué tan limpio está el animal. Entonces, eso es lo que se va a medir en el animal, en ese sentido. Y los otros indicadores son los que se van a medir en el ambiente, en los recursos, y mucho en función, sí, al espacio disponible, a cuestiones de clima, la temperatura adentro de los alojamientos, hay cuestiones de recursos, el área de ordeño, cómo está diseñado y demás. Entonces, estas son las dos grandes categorías que se van a medir y que van a estar entonces dentro de las evaluaciones. Ahora, ¿cómo vamos a decidir qué indicadores? Bueno, los indicadores, para poderlos incluir dentro de los protocolos de evaluación, deben de tener tres características importantes. Una, que sean válidos. Es decir, que la variable que estamos midiendo realmente sea lo que se espera que se mida. A lo que me refiero es, hablando otra vez del cortisol, ¿no? Que entonces sabemos que este cortisol sanguíneo, en situaciones de estrés, que en teoría es un estado negativo, ¿no? Para todos, la mayoría, el cortisol sanguíneo en estados de estrés va a elevarse. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Me va a servir como un indicador en ese sentido. Pero ¿qué pasa? También en animales se ha visto que este mismo cortisol sanguíneo, en conductas, por ejemplo, sexuales, se eleva bastante y de hecho mucho más a veces que en niveles de estrés. Va a depender, ¿no? Las circunstancias. Y no necesariamente la conducta sexual se ve como algo negativo, al contrario, ¿no? Es una experiencia sensorial placentera. Entonces, por lo tanto, ese indicador de medición de cortisol como un indicador, ahora sí que de malestar, no sería válido en estas cuestiones. Lo que tenemos que saber entonces es que no nada más, de inicio voy a decir, no nada más podemos medir un solo indicador para decir que una cuestión está bien o está mal. Tenemos que entonces integrar varios indicadores para poder dar un resultado, una conclusión mucho más asertiva, mucho más adecuada. Sería un error, caeríamos en un error si nada más utilizáramos un solo indicador entonces para medir cuestiones de bienestar en este sentido. Estos, también otra característica tiene que ser que son fiables. Estos indicadores son fiables. Es decir, que vamos a tener los mismos resultados independientemente del observador o la ocasión. Esto conlleva cierta capacitación, sí, pero bueno, independientemente de los observadores, deberíamos tener los mismos resultados entonces con los mismos indicadores. Y también si vamos en diferentes días, ¿no? También deberíamos tener los mismos resultados, al menos en días consecutivos. Ahora, también deberán de ser prácticos, que sean medibles en granja, en cuanto a costo y tiempo razonables, ¿no? Es decir, no que necesitemos grandes tecnologías para medir cuestiones climatológicas o que necesitamos compilación de muestras para después llevarlas al laboratorio, procesarlas y que representen un costo bastante alto. Y pues el tiempo que sea razonable, ¿no? No que tengamos que estar toda la semana en la granja para realmente obtener información sobre ella. Entonces, bueno, estas tres características, válidos, fiables y prácticos, tendrán que ser parte de lo que queremos de un indicador. Ahora también, hay que saber que el protocolo como tal nada más consta de un indicador y se acabó, ¿no? O tres indicadores y ahí los pongo y que le entiendan como quieran. No, un protocolo tiene que estar bien elaborado. Es una herramienta que por sí misma el lector que tenga entonces disponibilidad de utilizar estas herramientas podrá ser completamente comprensible entonces este protocolo. Ajá. Es decir, tendrá que haber instrucciones desde el principio sobre cómo agendar la cita con los productores, ¿no? Agendar la cita y hablar con ellos.
Y segundo paso, cuestiones de bioseguridad, ¿no? Importante, si nos vamos a dedicar a esto, pues tenemos que contemplar la bioseguridad para no estar transmitiendo enfermedades de un lugar a otro. Y en fin, es una serie de pasos y en los mismos indicadores también tendremos que hablar específicamente de cómo funciona la mecánica de cada indicador, ¿no? ¿Cómo vamos a medir, por ejemplo, la suciedad del pelaje? Para mí, ¿qué tanto va a ser mucho o poco? Tenemos que describirlo en estas herramientas. En estos protocolos tiene que estar bien elaborado. Entonces, si ya lo tenemos bien elaborado el protocolo, esto nos va a ayudar a identificar desde enfermedades subclínicas, antes de que presenten signos los animales. Así también nos va a identificar factores de riesgo a la salud para los animales, evitar que tengan problemas, evitar lesiones, causas también de bajo rendimiento, porque ¿qué tal si el animal no se para a comer, ¿no? Entonces, esto va a representar que también baje su producción. Entonces, tenemos que lograr identificarlo también. Y bueno, discernir y controlar prevalencia de enfermedades, ¿no? Precisamente porque vamos a observar lesiones y vamos a ver la prevalencia de las mismas, pues también así la idea es lograr controlar estas enfermedades. Entonces, si hablamos de estos antecedentes sobre los protocolos de evaluación, tenemos que hablar de este equipo de trabajo europeo de Welfare Quality, que ha trabajado ya con estos protocolos de diferentes especies. Originalmente solamente tenían de bovinos o de porcinos y de aves de corral, pero bueno, ya ahorita ya han diversificado tanto que ya, por ejemplo, en cerdos tienen para animales en crecimiento, maternidad y otros ciclos de otras partes del ciclo productivo de sus áreas, ¿no? Entonces, bueno, eso es como la referencia original. Y precisamente este proyecto de Welfare Quality, en el caso de bovinos, estos son los indicadores que manejan y estos indicadores están englobados en estos 4 principios, que mucho en relación a lo que ya vimos anteriormente, ¿no? Una buena alimentación, y ahí hablan de ausencia de hambre prolongada y ausencia de sed prolongada, buen alojamiento, confort durante el descanso, confort térmico y facilidad de movimiento, buena salud, ausencia de lesiones, enfermedades y dolor inducido por prácticas de manejo y un comportamiento apropiado. Ahí está midiendo expresión de conductas sociales, otras conductas, una buena relación humano-animal que va a ser fundamental para el buen manejo de nuestras granjas, también vamos a verlo un poquito, y un estado emocional positivo, porque claro que va a ser importante, ¿ok? El estado mental de los animales. Y hoy en día ya este proyecto de Welfare Quality pues se ha unido a otros esfuerzos como lo es AWIN, que también vamos a hablar mucho de ellos, que también son indicadores de bienestar animal también. Y bueno, en conjunto con institutos de investigación de tecnologías agroalimentarias y demás, se han logrado poner de acuerdo y trabajar en colaboración, importante, para lograr esta cuestión, los certificados de bienestar animal. Esto está en España ya establecido, pero precisamente esto ya está comenzando a utilizarse y aplicarse en otros países. De hecho, en nuestro país ya vienen a certificarnos de otros países en las granjas, sobre todo en bovinos es lo que he escuchado, para precisamente estos productos que se elaboran en esas granjas, pues tengan este sello de calidad, es decir, un valor agregado. Entonces ya hoy por hoy no nos podemos hacer a un lado de esta situación. Esto va a suceder y precisamente hay que contemplarlo, ¿no? Para que nuestros productos tengan un mejor valor en el mercado. Entonces ya vimos que gracias a las evaluaciones podemos cuantificar el impacto de las condiciones de crianza. Podemos también, de acuerdo a los requerimientos legislativos, ser parte de los sistemas de certificación. Y bueno, también va a servir como una herramienta de consulta y manejo para veterinarios, técnicos y productores. Para todos va a servirnos esta herramienta. La idea va a ser dar recomendaciones siempre para mejorar los niveles de bienestar animal. En cuanto a los antecedentes de protocolos de caprinos lecheros, estos son los 3 grandes esfuerzos que hay al momento. El primero se dio en Reino Unido en 2010 con la doctora Ansuino y colaboradores, donde hicieron algunas observaciones a nivel de grupo y otras a nivel individual. Seguido a eso, en Noruega, la doctora también Murray hizo algunas observaciones a nivel de grupo y también algunas otras a nivel individual. Pero bueno, el proyecto que ahorita ya está más, al menos difundido a nivel internacional, precisamente por ser un proyecto internacional, es el proyecto de AWIN, de Welfare Assessment Protocols para, en este caso, cabras, ¿no? Que son protocolos de valoración de bienestar animal. Entonces, bueno, estos son los indicadores que ellos manejan para cabras, ¿sí? Desde condición corporal, condición de pelaje, espera en el comedero y espera en el bebedero, porque esto no tendría que ser una situación. Todos los animales deberían de estar comiendo al mismo tiempo.
Que los animales tengan cama, ¿sí? Un recurso, un material en el piso va a ser mucho más cómodo para ellos. Que se considere la cuestión de estrés térmico, importante, vamos a ver más adelante. Y también un indicador es que los animales estén arrodillados frente al comedero, ¿sí? Esto sería un error, pues, en el diseño de instalaciones. También los indicadores son las cojeras severas, abscesos, suciedad fecal, condición de pelaje, secreción nasal, aislamiento, vamos a ver también hablar de ello, secreciones ocular, uñas sobrecrecidas, asimetría de glándula mamaria, desbotones inadecuados, ¿no? Prácticas tradicionales que se hacen. Y bueno, al final tienen una cuestión de conducta, ¿no? También pruebas de latencia al primer contacto y valoración cualitativa de comportamiento. Entonces, básicamente tenemos también las áreas tanto de alimentación, de cuestiones de alojamiento, cuestiones de salud y conducta también englobadas en estos indicadores. Y bueno, con esto de que me parece importante la tecnología en nuestras vidas y hay que utilizar la tecnología en nuestras vidas, bueno, les voy a hacer el comercial sobre estas aplicaciones web que ya desarrolló el proyecto AWIN. Y bueno, hicieron una precisamente para cabras, ¿no? Donde a través de esta aplicación podemos entonces ayudarnos para, en lugar de llevar papeles, pues a través de nuestra aplicación, ya sea por un dispositivo electrónico que tengamos, ahí ir anotando toda la información que vamos captando en estos protocolos, en esta evaluación que vamos a hacer. Entonces sí, es una herramienta, hay que utilizarla y ventaja, pues que ahorita es gratuita, ¿no? Entonces esto es lo importante en este momento. Y vamos a comenzar con la tercera parte sobre criterios e indicadores y la investigación que está atrás de estos criterios. Y vamos a hablar entonces sobre nutrición, alojamiento, salud física y conducta. Sobre nutrición, uno de los indicadores importantes va a ser la condición corporal. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir la condición corporal? Bueno, nos va a dar información sobre enfermedades y también el manejo alimenticio de los animales. Y va a depender por etapa fisiológica. Como sabemos, es más, los caprinos, y en cuanto a hembras caprinas adultas, va a variar la condición corporal a lo largo de su vida. Es decir, cuando están gestantes, va a haber una condición. Cuando están en pico de producción, va a haber otra condición. Y si están en mantenimiento o no tengan una actividad en específico, pues también va a haber otra condición corporal. Va a variar también. Pero bueno, lo que tenemos que saber es que cuando hay un desbalance entre el consumo de nutrientes y los requerimientos del animal, ahí es donde va a haber problemas. ¿Y qué tipo de problemas podríamos observar? Bueno, podríamos ver o condiciones corporales disminuidas o aumentadas. Las disminuidas se deben por una intensa movilización en las reservas corporales de grasa, porque básicamente eso es lo que mide la condición corporal, ¿no? La cantidad de grasa que hay en el cuerpo del individuo. Esto puede verse porque hay un déficit de energía en la dieta o porque hay un gasto importante de energía. ¿Y por qué va a haber un gasto importante de energía? Por ejemplo, puede verse por condiciones de calor extremo o por lactancia o gestación, como les decía, ¿no? Cuando están en el pico de lactación, estas hembras caprinas bajan de condición corporal regularmente, pero no tienen que ser una condición corporal muy disminuida. Eso tenemos que considerarlo. Y bueno, también puede haber condiciones corporales aumentadas. En este sentido, pueden deberse por sobrealimentación o exceso de confinamiento. Es decir, que los animales literal solo se paren para comer y se vuelven a echar, porque no tienen espacio suficiente para desplazarse ni hacer nada más. Entonces, eso sería una de las problemáticas importantes en este sentido. Ahora entonces, también el proyecto AWIN desarrolló este sistema visual de puntuación en la condición corporal para caprinos con base a entrenamiento mediante fotografías. Entonces, esto es lo que vemos en estos entrenamientos que hay. Y lo que lograron determinar precisamente fue esto, ¿no? Estas condiciones corporales y cómo entonces entrenar al personal para que las identifique. Si estamos hablando de que en estos puntos la imagen central sería una condición corporal idónea, ¿no? Muchos manejamos en la escala de 1 a 5, esto sería una escala de 3. Aquí, por ejemplo, vemos ya un poco más reducidas, entonces, en este sentido, las reservas grasas. Entonces, esto sería una condición corporal disminuida y en la imagen de la derecha vemos una condición corporal aumentada. Más imágenes sobre este tipo de entrenamientos, pues precisamente vemos en la parte central de estas imágenes, en este esquema, la condición corporal más adecuada de nivel 3 y así también las bajas de 1 tal vez y la más alta cuando los animales están en sobrepeso de hasta 5. Entonces, bueno, esta medición de condición corporal por el sistema visual de AWIN
es un indicador válido, repetible y muy sencillo, muy práctico de granja. Porque casi, aparte también no es estresante para los animales porque no requiere una contención del mismo, es meramente observacional. Pero cabe recalcar que este tipo de medición de condición corporal nunca va a reemplazar las evaluaciones de primer nivel. ¿Y cuáles son? Directamente en el animal. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos regularmente? En la región lumbar es como se mide directamente mediante tacto la cantidad de reservas grasas que se tienen en esa zona. Entonces, nunca va a reemplazar eso, ¿no? Entonces, hay que considerarlo también. Pero esta valoración de condición corporal de manera visual es una herramienta práctica, totalmente automatizada, es muy rápido de hacer y la tenemos que también incorporar entonces en estos sistemas de evaluación de bienestar. Ahora, les voy a comentar sobre la importancia de la nutrición en cuestiones hasta de conducta. Esta investigación me gusta mucho porque, bueno, midieron varias cuestiones de conductas maternas y lo que vieron fue que incluyendo maíz en los últimos 12 días de gestación, vieron que esas hembras que pudieron comer maíz en estos últimos días fueron más maternas que las hembras que no consumieron maíz, es decir, a las que no se les complementó la alimentación. Y también así, casi que por razones obvias, las crías que nacieron de estas hembras que consumieron maíz fueron más pesadas a diferencia de las hembras que no comieron maíz. Entonces, pues todo esto, ¿por qué es importante? Bueno, hay que considerar que la suplementación los últimos días de gestación va a ser importante porque va a mejorar la conducta materna. ¿Y esto por qué va a ser importante? Por la sobrevivencia de las crías, porque eso es una de las problemáticas importantes en los sistemas intensivos. Entonces, si consideramos esto de alguna forma, implementarlo en nuestras granjas, bueno, vamos a mejorar la cuestión de sobrevivencia de las crías. Si hablamos de alojamiento, pues una de las cuestiones importantes de las que tenemos que comentar es el famoso hacinamiento, que básicamente es que en un espacio reducido hay una gran cantidad de animales. Y ya les comenté al principio que las hembras, que las cabras son muy jerárquicas y bueno, sí tienen comportamientos gregarios, o sea, sí se mantienen en grupos, en rebaños, pero no necesariamente tanto así como los ovinos, ¿no? Los borregos son más gregarios todavía. Regularmente se mantienen en conjuntos y van más, hasta en el pastoreo los vemos agrupados. A diferencia de las cabras se mantienen más lejanas unas de otras. Entonces, en ese sentido, si metemos a las cabras en un mismo lugar, muy hacinadas precisamente, ¿qué es lo que va a suceder? Las hembras van a empezar a tener agresiones entre ellas porque no les gusta estar muy juntas unas de ellas. Esa es una situación. Al haber agresiones, a empezar a ver entonces estas conductas agonísticas, los animales se van a estresar. Si los animales se estresan, se inmunosuprimen, o sea, están más susceptibles a enfermedades. Y si esto pasa, si un animal se llega a enfermar y está junto uno de otro, pues entonces va a haber una mayor diseminación de enfermedades en ese sentido. Entonces habrá que considerar importante esta situación para evitarla. Ahora, mucha literatura de la que está disponible hablan de un espacio disponible desde 0.5 hasta 1.5 metros cuadrados por animal, por caprino. Entonces hay que ver sobre esta situación. Entonces hay muchos trabajos al respecto, pero uno de ellos es que observaron que a diferentes densidades, es decir, entre 1, 2 y 3 metros cuadrados, había ciertas respuestas conductuales de los caprinos. Y cuando reducían, por ejemplo, de 3 a 1 metro cuadrado por cabra, veían que había mayores interacciones agonísticas, es decir, veían que había mayores peleas entre ellas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay muchas evaluaciones de bienestar animal donde se considera el comportamiento agonístico un indicador de bienestar. Entonces, si le estamos reduciendo de 3 a 1 metro cuadrado a las hembras, entonces este espacio disponible a mí ya me quedó corto, porque es muy seguro que vaya a haber conductas agonísticas aquí. Entonces, precisamente aquí viene la invitación sobre hacer investigación aplicada, porque hay muchas cuestiones sobre el espacio disponible que nos falta investigar y sobre todo bajo condiciones de nuestro país, ¿no? Y también otra de las cuestiones que se observaron fue que los animales que estaban en altas densidades, es decir, en 1 metro cuadrado, tenían menor actividad de alimentación, a diferencia de hembras que estaban en mediana y baja densidad, ¿no? En 2 o 3 metros. Entonces hay que considerar eso, el espacio que esté suficiente para los animales. Ahora, en cuanto también los climas cálidos, hay que hablar de esta situación importante, porque bueno, hasta nosotros cuando estamos en climas cálidos, y en el caso de los caprinos, empiezan también a aumentar la frecuencia respiratoria y cardíaca, y así también la vasodilatación.
¿Y sobre qué va a repercutir en los caprinos? Bueno, lo que se ha observado en algunas investigaciones es que se puede ver reducido el consumo de materia seca, es decir, la alimentación del animal, desde 22 hasta 35% por estas condiciones climatológicas cálidas. ¿Qué otra cosa vamos a observar? Bueno, en caprinos se ha visto que puede verse reducido desde 3 hasta 10% de la leche, de la producción de la leche. Y también que se va a reducir, también se va a reducir los niveles de grasa, de proteína y de lactosa de este mismo producto. Entonces, bueno, esto hay que considerarlo, porque si vamos a transformar a quesos, pues entonces el rendimiento va a ser diferente en estos animales que están expuestos a climas cálidos. Y otra cuestión que hay que considerar es que muchas veces, pues precisamente está reducida la producción de los animales. No sabemos hasta qué punto podría mejorar. Todas estas cuestiones que vamos viendo ahorita podrían ir mejorando la situación del animal y así no nos damos cuenta, todavía no percibimos qué tanto estamos perdiendo entonces en nuestra granja. Y bueno, es importante, es esencial para esas cabras en producción que puedan mantener su temperatura corporal óptima para que podamos asegurar también una producción de leche estable. Y esta investigación, por ejemplo, fue sobre los efectos que tenía la sombra en el comportamiento tanto de alimentación y de consumo de alimento de cabritas. Esta investigación la hicieron en Tequisquiapan, Querétaro, durante 2 meses, meses de mayor radiación solar. Y bueno, midieron varias situaciones desde clima, de temperaturas y pesajes. Y lo que hicieron también cada 3 días fue precisamente esta prueba que estamos viendo en la fotografía. Cada 3 días hicieron esta prueba donde en un periodo de 30 minutos medían, se les ofrecía concentrado a los cabritos y medían la cantidad de cabritos que se mantenían en el comedero. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que observaron? Esta situación, ¿ok? Entonces, pues yo no puse a las cabras abajo de la sombra, ellas solitas se pusieron, ¿ok? Entonces esto es lo que pasaba, ¿no? En algún momento dado durante esta prueba, pues las cabras que estaban bajo sombra se mantenían bajo la sombra y se mantenían comiendo. A diferencia del otro lado, pues que algunas cuantas estaban todavía. En este sentido, lo que concluimos es que las sombras en los comederos van a reducir los efectos negativos de la radiación solar. Y así también vieron el efecto sobre que los animales que tenían la sombra tenían mayor tiempo de alimentación y había menor desperdicio de alimento. Entonces también si empezamos a ver la cantidad de desperdicio de alimento que estamos teniendo en estos lugares expuestos al sol, pues es muy interesante, ¿no? A nivel económico. Entonces, si les ofrecemos a los animales correctas condiciones de alojamiento, de inicio vamos a tener cabras saludables, pero también vamos a lograr operaciones eficientes para el personal, que esto también va a ser importante, que el personal se encuentre en bienestar también. Eso va a ser fundamental, ¿no? Que pueda realizar sus actividades de manera eficiente. Hay que recordar siempre que comodidad para el animal siempre va a ser comodidad para el hombre. En el criterio de salud, entonces estamos hablando de que la capacidad para que las cabras tengan una buena producción de leche y también tengan buenas habilidades de crianza, como lo vimos en el estudio anterior, dependen de la salud física, no hay de otra. ¿Y qué es lo que vamos a ver de salud? Bueno, una de las principales problemáticas en ganados lecheros y en los animales que están en estas granjas lecheras, pues tiene que ver con problemas de claudicaciones o cojeras, es decir, problemas en el desplazamiento o cómo caminan los animales. Entonces, bueno, ¿cómo repercute esta situación? Puede verse de varios factores, puede ser hasta problemas a nivel articular, puede ser problemas de pezuña, por ejemplo, pero ¿esto qué va a repercutir? El animal tiene un problema de desplazamiento porque seguramente le duele, tiene dificultad para caminar. Entonces, si al animal le duele y tiene problemas para caminar, muchas veces dejan de comer, dejan de caminar hacia el comedero. Y si dejan de caminar hacia el comedero y dejan de comer, van a bajar de peso y así también van a bajar de producción de leche y así también va a haber problemas de fertilidad y todo esto va a repercutir sobre un aumento en el costo de tratamientos. Entonces, habrá que evitar estas situaciones. Ahora entonces, hay investigación donde se ha determinado que por cada día de claudicación se puede ver disminuida hasta 3 kilogramos de leche en la producción anual. Ustedes hagan sus cuentas. Por cada día de claudicación, 3 litros o 3 kilos de leche, ¿ok? Entonces, pues, ¿cuál es la solución, no?
La solución va a ser el recorte de pezuñas, ¿sí? Eso va a disminuir la incidencia entonces de las claudicaciones. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a estos animales que están estabulados y que están entonces en granjas todo el tiempo. Tendremos que hacer esta actividad constantemente, ¿no? ¿Entre cuánto? Pues muchas veces se recomienda desde 3 hasta 4 veces al año. Entonces, hay que aprender a hacer este tipo de actividades, que es algo a mí que me parece muy, muy divertido a mí. Pero bueno, y otra vez la tecnología, que hay que aprovecharla. Entonces, también el proyecto Wingwell de los indicadores de bienestar, también desarrollaron una aplicación para poder detectar claudicaciones y sobrecrecimientos de pezuña. Entonces, esta aplicación móvil también es muy interesante, esta cuestión, porque, bueno, tiene desde videos para tanto la relevancia en el monitoreo y también la relevancia en el bienestar animal. Entonces, de inicio ya hay cierta capacitación aquí. También, bueno, hay entrenamientos sobre cómo detectar claudicaciones en cabras y el sobrecrecimiento. Si no logramos saber cuál es el sobrecrecimiento, aquí nos puede ayudar mucho esta aplicación. Y bueno, de igual forma, se crea una base de datos, creo que no lo comenté con la otra aplicación, pero se crea una base de datos donde podemos ir registrando la información de las granjas a donde vamos y también se guarda esa información en una base de datos. Y entonces es muy, muy interesante el uso de estas tecnologías. Hay que utilizarlas ya que están disponibles, ¿ok? Es una de las cuestiones. Y también esta aplicación actualmente es gratuita. Otro indicador que tenemos disponibles para la medición de bienestar es la condición de pelaje, que es un indicador válido y confiable para valorar el bienestar de las granjas, de las cabras en las granjas. Entonces, esta fue a través de ciertas investigaciones en granjas en Italia y Portugal, pero lo que determinaron precisamente fue que este tipo de pelaje, ya sea enmarañado, áspero con caspa, esto representa un estado de salud disminuido en los animales, a diferencia de este pelaje brillante, homogéneo y adherido en estos animales. En ese sentido, el pelaje nos da información sobre el estado de salud y nutricional de los animales. Es un indicador válido. Entonces, bueno, ya vimos algunas cuestiones y lo que quiero que nos llevemos de este video es que esta situación es completamente inaceptable en las granjas. Esto no tendríamos que verlo en ninguna granja. Sí, estamos viendo condición corporal, estamos viendo la postura del animal, estamos viendo condición de pelaje inadecuado. Esto no podríamos aceptarlo en nuestras granjas, ¿ok? Nada más es un aviso de que esto tendríamos que detectarlo desde antes. No tendríamos que llegar a esas circunstancias. Ahora entonces, sobre conducta y comportamiento. Esto va a ser muy importante, ¿no? Hay que comprender sobre el comportamiento de los animales con los que trabajamos, en este caso de los caprinos, y también hay que conocer sobre las medidas que van a afectar el bienestar de estos animales. ¿Esto para qué? Para detectar signos antes de que suceda la enfermedad. Sí, esto va a ser sumamente importante, que a través de la conducta, lo sabemos muy bien, muchos que trabajamos con animales, que la conducta nos va a decir información sobre lo que está pasando con el animal. Así es como nos va a decir el animal, me siento bien o me siento mal. Entonces, hay que saber esto es importantísimo. Y esto va a tener que ver con que vamos a disminuir situaciones de estrés y también vamos a hacer diagnósticos tempranos. Entonces, conocemos a los cabritos cómo son en su conducta normal. En este sentido, esto no es una conducta normal de un cabrito. Este cabrito está inmóvil, hasta tiene cierta postura, ¿no? De encorvamiento. El animal no está socializando, ¿no? Como el resto de sus compañeros que están balando por atrás. Y bueno, también tiene signos ya de enfermedad. Aquí lo importante sería detectar desde antes a estos animales para evitar estas situaciones. Siguiendo con esta misma idea, en este caso, pues hasta vemos que tienen una zona, los animales prefieren estar en esta región y estos animales, aparte de que evidentemente tienen problemas de salud, ¿no? Tienen también condiciones corporales disminuidas y veamos la postura y la conducta del animal. ¿Qué nos está referenciando este animal? ¿Sí? Esto lo tendremos que detectar desde antes. Esto va a ser importante que lo detectemos desde antes, ¿no? Y sobre todo el animal en la parte de atrás, vemos que es el que tal vez está hasta más aislado y hasta está teniendo menos interacciones, ¿no? Los otros dos animales todavía me volteaban a ver, pero este animal de plano ni siquiera me volteó a ver, ¿no? Y bueno, precisamente conociendo la conducta de los caprinos, sabemos que se mantienen en rebaños, tienen ciertas conductas de gregarios y tienen ciertas conductas sincronizadas. Los rumiantes tienden a tener conductas sincronizadas. Rara vez se excluyen del grupo.
Ahora entonces, precisamente el proyecto Darwin determinó que el aislamiento va a ser una señal de mala salud, en cuanto, por ejemplo, podría ser deberse a cojeras. Ya vimos que los animales que tienen problemas de claudicaciones ya no se van a parar para ir a comer. Entonces va a ser una señal de mala salud o algún proceso de enfermedad crónica. Ellos en los protocolos de Darwin lo manejan como estado de oblivion, así lo ponen en inglés, que bueno, es cuando un animal se aísla del grupo, se mantiene inmóvil, con la cabeza hacia la pared o sobre alguna estructura del corral, con las orejas regularmente hacia abajo y no tiene interacción con los otros individuos. Esto va a ser importante que lo detectemos, ¿ok? Y bueno, también va a ser importante valorar la relación del humano-animal, del humano-cabra. Esto va a ser fundamental, porque bueno, precisamente pues vamos a interaccionar todo el tiempo con ellos en granja, ¿no? Y bueno, de esta forma también va a ser importante medir las reacciones del animal con los humanos, porque esto nos va a dar idea, nos va a dar conclusiones sobre cómo ellos nos perciben, ¿sí? Esas percepciones o experiencias positivas o negativas que han tenido con nosotros. Entonces, en esta relación humano-animal, humano-cabra, es importante saber que si hay una buena relación, pues eso va a ayudar a reducir los riesgos, a reducir la aversión que va a tener el animal sobre algunos procedimientos, ¿no? Precisamente correctos manejos con los animales, esto nos va a traer precisamente que las cabras tengan una buena relación con nosotros. A diferencia de una mala relación humano-animal, cabra-humano, que eso va a inducir miedo y angustia, estados negativos, estados mentales negativos. Y también se ha visto en ciertas investigaciones que afecta el bienestar y la producción. Entonces, manejos gentiles, se ha visto que también con manejos gentiles se han visto que hay mayores acercamientos de las personas. Y esto, el beneficio es que también los animales sufren menos estrés por las prácticas de manejo. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a valorar esta relación? Hay dos pruebas de conducta básicas para estas cuestiones. Una de ellas es la distancia de huida en corral, que esto fue una adaptación también de la doctora Mantiello de Italia, de una evaluación, una prueba que se hacía para bovinos y se adaptó para caprinos. Y también la otra prueba es la latencia al primer contacto. Y precisamente lo que estamos observando en esta prueba, que es de la que voy a comentar, que ha resultado ser la más práctica a nivel de granja de realizar, precisamente habla de el tiempo que tarda el primer animal en hacer contacto con el observador. Entonces, precisamente funciona de la siguiente manera. Entonces, el observador se queda inmóvil unos segundos en la puerta y del corral, y después entra al corral, se queda pegado a la pared más larga del corral, se va a quedar a la mitad de la pared, y sin ver a los animales a los ojos, sin tener interacción con ellos, uno se va a quedar inmóvil. Y vamos a contar hasta 300 segundos hasta que los animales tengan el primer contacto con el observador. Puede tocarnos el animal en el overall, en las botas, en la mano, en donde alcance el animal. Entonces, al primer contacto se va a parar este cronómetro. Entonces, de alguna forma, pues lo que se espera es que en menor tiempo es que tiene que ver con que los animales tienen una buena relación, tienen una buena percepción con los humanos. Ahora tenemos que hablar como la última parte de las prácticas comprometedoras del bienestar animal, y entre ellas voy a hablar de dos situaciones, los descornes y los desbotones. Entonces, los caprinos sabemos que tienen cuernos. Y una de las prácticas tradicionales que se hacen precisamente tiene que ver con el recorte de los cuernos. ¿Por qué lo hacen los recortes de los cuernos? Pues porque los animales empiezan a tener ciertas lesiones entre ellos, por jerarquía y demás. También muchas veces por cuestiones de instalaciones, de que empiezan a dañar instalaciones, o por hasta de alguna manera que sea más fácil el manejo con estos animales, también recortan los cuernos. Entonces, bueno, hay varias técnicas que se utilizan, pero de manera general lo que quiero llegar es que esta técnica es una técnica invasiva definitivamente. Y déjense nada más como la técnica, lo que representa como tal, sino que la repercusión es después, ¿no? Es decir, si no llevamos una técnica adecuada, una técnica ciertamente quirúrgica adecuada, esto va a representar pues infecciones recurrentes y pues precisamente también va a afectar el bienestar animal. Otra de las soluciones a estas problemáticas, para no tener que hacer el descorne de animales adultos, lo que se hace es con animales jóvenes. Se hace el famoso desbotone, que consiste precisamente en quemar el botón germinal de donde va a venir el cuerno.
Y bueno, ha sido una de las soluciones, regularmente se usa con animales pequeños de menos de 15 días de edad, pero si la técnica está mal hecha, pues lo que va a suceder es que el cuerno va a volver a crecer y puede haber otras lesiones posteriores. Hoy en día tenemos que implementar técnicas quirúrgicas en nuestras granjas, ¿sí? Tenemos que utilizar este tipo de técnicas porque por algo tenemos nuestra formación como médicos veterinarios o tecnistas. Y entonces, precisamente, considerando el bienestar de los animales, evitando estados de estrés, evitando sufrimiento, evitando experiencias negativas, tenemos que implementar este tipo de técnicas, estos procedimientos que eviten dolor. ¿Y a qué me refiero? Pues va a ser uso de medicamentos, desde anestésicos locales, obviamente uso de analgésicos y también tranquilizantes para que el animal esté tranquilo durante estos manejos, ¿sí? Entonces tenemos que implementar este tipo de técnicas hoy por hoy, para que el animal, hasta que durante el manejo sea fácil, que el animal no se tenga que mover tanto, ¿sí? Y que el animal no sienta dolor, eso va a ser importante y fundamental para cuestiones de bienestar animal. Y ahora, desde el inicio, ¿no? Hay que hacer un buen manejo del animal, ¿sí? Porque también evitemos lesiones, ahora sí que no, lesiones que no queremos en los animales y tampoco en el personal que nos va a ayudar, ¿no? Entonces tenemos que hacer hasta una técnica de manejo adecuada para evitar lesiones no deseadas en los animales y en el personal. Y bueno, ya para acabar, como lo que vimos en esta charla el día de hoy, el bienestar animal es un concepto multidimensional, abarca muchísimas cosas. ¿Y de qué abarca? Bueno, abarca cuestiones de alimentación, cuestiones de alojamiento, cuestiones de salud y cuestiones de conducta. Y del estado mental que va a estar presente todo su ciclo de vida. Eso va a ser importante. El bienestar animal es un concepto multidimensional, eso ya lo sabemos. Ahora, también que los protocolos de evaluación son herramientas sencillas, rápidas y no invasivas, que va a ser forma práctica de diagnosticar y saber qué es lo que está pasando en nuestras granjas a nivel animales, ¿no? Y entorno, para también ofrecer recomendaciones, ¿sí? Ahora entonces, también de los beneficios que ya ojalá hubiéramos comprendido en este momento ya, será que todo esto tiene que ver con que vamos a contribuir a la mejora de los estándares de producción de las granjas caprinas, también mejorar el valor en el mercado de varios productos, ¿sí? Y hacer también difusión de estos productos con la población. Y también tiene que ver con la responsabilidad, ¿saben? Porque todos tenemos un grado de responsabilidad en este ciclo productivo y todos tenemos que ser conscientes de todo lo que involucra el bienestar de estos animales. Entonces, bueno, para finalizar, voy a recordar nuestro juramento profesional de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, donde hablamos que estamos conscientes de las obligaciones que aceptamos en beneficio a la sociedad, el bienestar de la salud pública. Vamos a también resguardar la inocuidad alimentaria. Vamos a incrementar en lo posible la producción y conservar los recursos naturales. También vamos a transmitir con generosidad mis experiencias y mis conocimientos para mejorar continuamente también mis conocimientos y estar actualizada en las competencias profesionales. Voy a guardar gratitud completa a mi facultad y a mi universidad. Y así también me voy a conducir con los principios éticos y voy a entonces llevar con honor mi título de médica veterinaria zootecnista. Y bueno, por el momento, muchas gracias. Estoy completamente a su disposición para dudas, comentarios, sugerencias, opiniones y demás. Muy bien, doctora Karen. Sí. Felicidades por la presentación. Sabíamos que era un tema que a lo mejor creíamos que pues, no hay tanta información, sin embargo vemos que sí, ¿no? Que hay, que falta mucho todavía por hacer, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar ahora precisamente con las preguntas, las inquietudes que pueden tener las personas que se conectaron. Vamos a empezar primero con los que se han conectado a través de Zoom y posteriormente pasaremos a las preguntas que se han generado en el Face. Entonces, una primera pregunta, esta es a cargo de Alexandra Luna. Menciona lo siguiente. Doctora, mencionó que hace falta más investigación acerca del espacio vital, pero quisiera saber
¿cuál es el que usted recomendaría para cabras adultas? Ah, hola, buenas tardes, gracias por tu pregunta. Bueno, para comenzar vamos a hablar de espacio disponible ya hoy en día. El espacio vital ya quedó un poquito ya también limitada ese concepto, porque también les digo en clase, ¿no? ¿Espacio vital para qué, no? Vital, pues vital para respirar, comer, dormir, pero pues eso lo podríamos hacer en un metro cuadrado, ¿no? O sea, precisamente en este momento que estamos viviendo esta cuestión de los espacios, precisamente, pues lo podríamos, todas las funciones podríamos desempeñarlas en un mismo espacio, ¿no? Pero de que vamos a estar bien mentalmente, pues no necesariamente. Entonces, eso del espacio vital ya quedó un poquito, digamos que, um, limitado. Entonces, vamos a hablar de espacio disponible para desempeñar conductas y que entonces también el espacio mental se considere. Ahora, en cuanto a cuánto recomiendo, va a depender de dónde estemos, o sea, va a depender la zona geográfica, la cantidad de animales. De manera general, podría darte la recomendación de que consideres la cantidad de conductas que van a hacer los animales dentro del corral donde van a estar. Es decir, si los animales van a estar en condiciones intensivas completamente, o sea, encerrados todo el tiempo, pues van a tener que tener un espacio disponible para poder hacer todas sus conductas, ¿no? Es decir, conducta exploratoria, conducta de descanso, conducta social, todas esas conductas van a tener que desempeñarlas ahí. Entonces tenías que considerar más espacio, a diferencia de que nada más sea un encierro nocturno, ¿no? En condiciones de sistemas de libre pastoreo o extensivos, donde nada más hay encierros nocturnos y regularmente los animales solo llegan a descansar y a echarse. Entonces, bueno, va a ser más limitado. Eh, de las recomendaciones que da en nuestro país, con las condiciones geográficas de nuestro país, que también tengo que considerar, son muy diferentes. Veracruz va a ser muy diferente a Huitzilac. Entonces, no podríamos hasta pensar en un mismo espacio vital porque van a ser climas diferentes, ¿sí? O es uno templado, uno tal vez es más húmedo. Ah, pero bueno, de manera general se recomiendan 6 metros cuadrados por animal adulto, hembra adulta, en hembra adulta. Por ejemplo, el caso de sementales se recomienda hasta 12 metros cuadrados. Ajá. Pero bueno, más o menos. Por eso falta mucha investigación. Ajá. Muy bien, gracias, doctora. Otra pregunta de la doctora María de Jesús Tron. Primero que nada, te felicita, excelente plática. Y otra es que, bueno, pregunta si la mayoría de los caprinocultores están de manera extensiva, ¿cómo recomendaría trabajar con estas personas? Pues igual, yo creo que la comunicación debe ser de la misma forma con todos. Tenemos que hablar del concepto de bienestar y todo lo que involucra. Obviamente las condiciones van a ser diferentes, ¿no? Muchas de ellas tienen que ver con instalaciones, con bioseguridad, pero pues la idea es la misma, o sea, el bienestar es el mismo, ¿no? Hay que considerar cuestiones de salud, que el comportamiento, el entorno, ¿no? Que sea adecuado, que no vaya a haber, tal vez daños a su salud en el sentido de que en el pastoreo vaya a haber un riesgo para ellas. En fin, pues el concepto se maneja igual, para los sistemas de producción se maneja igual. No sé exactamente si respondí la duda. Eh, sí, gracias, doctora. Bueno, más felicitaciones de parte del doctor Antonio Ortiz, de parte de Irma Eugenia Aranda. Doctora Andrea. Y a ver, aquí hay una pregunta, a ver, también sobre, menciona de la tranquilización para el desbotone de los cabritos. Esta la hace, perdón, Laura Zúñiga Pérez, ¿sí? Uh-huh. En cabras adultas es muy pequeña la dosis. ¿Cómo se maneja la dosis en cabritos? ¿O la dosis se diluye con suero o algo así? Ok. Sí, sí, precisamente. De hecho, hasta muchas veces de manera común se maneja el punto aguja, ¿no? Que nada más es lo que se alcanza a introducir en la aguja cuando uno carga de gilacina, en el caso de gilacina para tranquilizarlos. Pero sí es muy baja la dosis. Yo creo que el doctor Javier tiene una mejor respuesta en ese sentido, porque justo estuvo haciendo trabajos de esto con una alumna de tesis que también me proporciona las fotos del final. Muchas gracias, la doctora Isabel. A ver, si me permites, Karen, igual. Claro. Sí, precisamente hemos estado trabajando con buscar la dosis, ¿no? Para cabritos. Y nos manejamos en esta dosis de 0.02 a 0.04 miligramos por kilogramo, de tal suerte que sí, efectivamente, a los cabritos que pues, pesarán a lo mejor unos 7, 8 kilos cuando estamos realizando esta práctica, pues sí les viene tocando muy poquito. Y sí, efectivamente, como dice
Laura, la dosis es muy reducida y utilizamos un producto ya diluido con solución salina, ¿sí? Al recordar que, por ejemplo, utilizamos hidrocloro de gilacina y este viene a diferentes concentraciones. Nosotros utilizamos una concentración apenas del 1%, ¿sí? No del 2% como regularmente viene. Sí, eso es lo que yo les puedo comentar y que nos ha dado buen resultado, ¿ok? Bueno, bien. Otra pregunta de Lorena Melgoza. Dice, ¿qué tan importante considera el enriquecimiento ambiental con juguetes en los corrales? Ay, gracias por tu pregunta. Claro que es importante el enriquecimiento ambiental. Definitivamente tenemos que considerar enriquecimiento ambiental en las granjas en las que estemos para que precisamente favorezcamos experiencias positivas, ¿no? Hay que promover y darles oportunidad a los animales de tener estas experiencias positivas, ¿no? Y de que puedan desempeñar sus comportamientos naturales. Ahí la consideración solamente es que, pues si vamos a implementar algún juguete o algún enriquecimiento ambiental, que no vaya a haber repercusiones sobre lesiones, ¿no? Eso sí, tendría que ser número uno, que no vaya a lesionar a los animales. Y pues número dos, pues tendremos que hacer una revisión sobre qué conductas naturales, cómo son las conductas de juego, qué es lo que los estimula más, para poder determinar cómo diseñar enriquecimiento ambiental, porque se pueden hacer muchísimas cosas, hay muchísimos ejemplos al respecto, pero sí, definitivamente necesitamos incorporar enriquecimiento ambiental en las granjas como parte de ya las actividades y de manejo normal. Muy bien. El doctor Julio César Cervantes, felicidades. Sí. Agradezco la difusión de esta información tan valiosa que retribuirá en el proceso productivo de esta y otras especies. Y felicidades, te volado. Gracias, doctor. Saludos. Ok, Floribel Barrientos pregunta también, doctora, en el caso de los sementales o quienes generalmente se mantienen aislados, ¿hay algún tipo de enriquecimiento ambiental que recomendaría? Sí, pues también igual forma, gracias por la pregunta. De igual forma podemos implementar muchas cosas con los sementales. Precisamente tiene que ver con eso, hay que ver qué tipo de conducta. Lo que nosotros implementamos en algún momento en CETIRSA fue para incentivar la conducta de ramoneo, colgábamos en el centro del corral unos tubos de PVC con forraje, me parece que era avena en ese momento, o también alfalfa si fuera posible. Y pues sí, incentivamos esta conducta de ramoneo, ¿no? Y sí, también ellos les gustaba y utilizaban estos recursos. Pero sí, pues hasta, por ejemplo, también en cabras, ahí en Cepipsa también, por ejemplo, amarrábamos cuerdas en las puertas para que ellas se rascaran, ¿no? Y también era muy agradable. Seguramente a un semental también le va a hacer. Entonces sí, también se puede implementar. Y no hay que olvidar los sementales, precisamente por ese aislamiento que tienen, ¿no? Muy bien. Bueno, Paolo Cano, felicidades, doctora, excelente plática. Así simplemente está como rogo. Dice, buenas tardes, doctora, felicidades por su ponencia. Las evaluaciones de bienestar animal para pequeños rumiantes, ¿usted considera mejor la de AWIN o la de Welfare Quality? ¿Para qué especie? Porque si es para cabras, la que está diseñada es AWIN, pero de Welfare Quality ahorita no hay de cabras, de hecho. Y también vale la pena importante ahí recalcar lo que les hablaba del certificado de bienestar, que están trabajando Welfare Quality con AWIN. Precisamente faltan certificados de estas dosis de estos proyectos para cabras. Todavía falta esa parte, todavía faltan certificaciones para cabras. Entonces ahí hay mucho trabajo que hacer y está padre, ¿no? También mucho que hacer. Muy bien, bueno, Noemí Ortiz. Buenas tardes y muchas felicidades por tu trabajo. Es muy importante hacer conciencia sobre los beneficios de implementar el bienestar animal. ¿Tú tienes evaluaciones aplicadas a los sistemas que tenemos en el país que pudieras compartir de lo que tú ya has trabajado? Sí, doctora, gusto que esté aquí también. Pues sí, precisamente lo que trabajamos en la maestría con el doctor Lorenzo Álvarez fue precisamente implementar, diseñar primero un protocolo que fuera práctico y todas las cuestiones que ya vimos. Perdón. Y estuvimos trabajando originalmente en centros de enseñanza, hicimos evaluaciones en CETIPSA, en CEYEPA. Una vez me tocó también allá con el doctor Cano, ¿verdad? En FESCO Autitlán, hacer también evaluaciones allá, gracias. Y después aplicamos esos protocolos en granjas comerciales en la zona de Paseo del Alto,
con los Asociación de Capinocultores Unidos de esa región. Y fue muy interesante, sacamos valores muy interesantes, todavía no están publicados, yo creo que ese es el siguiente paso con el doctor Álvarez, pero sí, sacamos información muy interesante y que pues podemos implementar, ¿no? Para muchas cuestiones. Sí, gracias, doctora. Uh-huh. Y bueno, la doctora Rosa Berta Angulo también te felicita por la plática, muy interesante. Doctora, gracias. Y Tania Espinosa dice, buenas tardes, excelente plática. Una anécdota, dice, yo trabajo en el estado de Guerrero y las producciones son extensivas para la producción de carne. Sin embargo, las condiciones de bienestar animal son muy malas para el encierro nocturno y para resguardarse de la lluvia e incluso al momento del pastoreo, sin sombra, en una unidad de producción traté de pododermatitis e indiqué recomendaciones de encalar, poner cama, techado, hacer más grande el corral y la siguiente visita con el productor no se dio cuenta que ya había llegado y estaba hablando con las cabras mientras recogía el estiércol diciéndole que yo estaba loca al decirle que tenía que cambiar de como las tenía. Al menos en mi estado hace mucha falta la implementación del bienestar animal. Sí, yo sé, Tania, gracias por tu experiencia. Pues sí, hay mucho trabajo que hacer a todos los niveles, en todos los sistemas productivos y en todas las especies hay mucho trabajo que hacer. Qué bueno que estás dando recomendaciones y bueno, pues sí se estaba quejando el señor productor, ¿no? Ahí está riendo. Sí, seguramente el productor se estaba ahí quejando con sus animales, pero lo estaba haciendo, estaba limpiando, es lo importante, ¿no? En ese caso también, pues vamos poco a poco, ¿no? Yo creo que ahí también nos podemos contactar y podemos trabajar en recomendaciones, ¿no? Mándame un correo y vemos qué hacer, qué implementar, porque pues todos tenemos que verlos, les digo, es un poco de todo, ¿no? No hay que verlo aislado al animal, como el bienestar animal, no más, ay, es para los animales, sino que también repercute sobre nosotros. Y también nuestro estado de bienestar, ¿no? Los médicos, veterinarios, zootecnistas y los productores que trabajan, también nuestro estado de bienestar va a repercutir sobre los de ellos. Entonces, bueno, hay mucho trabajo que hacer, veo que tienes implementadas algunas cosas y qué bueno que te están haciendo caso. Gracias por compartir también la anécdota. Uh-huh. Eduardo Cabrera, ¿sí? Muchas felicidades por la plática. Una pregunta, ¿tú recomendarías, qué cama, perdón, tú recomendaste poner cama en los corrales? ¿Con qué material? Ya que muchas veces la cama es el alimento. ¿Conoces algún material que se haya utilizado y que sea económico? Sí, doctor Cabrera, saludos. Pues sí, hay materiales que se pueden utilizar. Bueno, de inicio hay que saber primero de preferencias de piso. Uh-huh. Hay estudios donde se ha visto que los animales prefieren piso tipo de madera, ¿no? Más para ellas, a diferencia, por ejemplo, el piso metálico es el que menos prefieren. Entonces, pues, por condiciones ya casi que obvias. Ahora, en el caso de utilizar material de cama, sí, lo que más se utiliza es material de alimento, pero bueno, en ese sentido, pues el que esté obviamente de menor calidad es el que vamos a utilizar. ¿Qué otra cosa de cama podemos utilizar? Pues viruta o acerrín, como lo hemos visto mucho en el caso de equinos, ¿no? Las caballerizas que así utilizan también. Hemos visto, pues también podemos darle un tratamiento, por ejemplo, el estiércol, ¿no? El estiércol con un buen tratamiento también de exposición solar, podemos ayudar también y podemos implementar también utilizar este tipo de material. Y, por ejemplo, de tipo de suelo, el que más prefieren las cabras es de goma, ¿sí? Que le llaman de rubber, ¿no? Que es como un colchón. También en bovinos es lo que más se ha visto. Y pues precisamente se está implementando en granjas caprinas lecheras o en granjas bovinas lecheras de alta intensificación. Ahora sí que colchones o colchonetas de hule, ¿no? Así como más cómodas para ellas, sí. Y otras cosas que todavía no investigamos, ¿no? Hay que sacar más investigación. Sí. Sí, sería a lo mejor bueno igual preguntar a las personas que las tienen en estas, que hay mucho en México, ¿no? Sobre todo en la parte de Veracruz y demás, que los tienen en slats, digamos, estas pisos elevados de madera, ¿no? Y en muchos lugares hay, eso sería igual un tema ahí Sí, no. Sí, son muy útiles esos tipos de pisos, ¿no? Precisamente en la granja Donelo de mi estimado y amigo Nacho Camambria, tienen así a los animales y los tienen en muy buen estado de salud. La salud de la pezuña es impresionante, entonces, bueno, hay que incorporar esas tecnologías ahora también en los pisos. Bien, si te parece, vamos a ahora darle paso a la doctora Angélica, ¿sí? Sí. Para que ella nos
nos comente de las inquietudes en Face. Claro. Gracias, doctor. Karen, ¿cómo estás? Súper buena plática. Tienes muchísimas felicitaciones. Tenemos gente de Colombia, muchas personas de diferentes estados de la República. Y bueno, hay varias preguntas, igual y no nos da tiempo, pero una de las primeras que te hicieron fue, ¿cuál es el método práctico de nutrición para volverlas a preñar y sea rentable la granja? Qué gran pregunta, eso merece toda una charla, Dios mío. Saludos, pero está complicado. De manera general te voy a decir, hay tablas de NRC donde podemos sacar información sobre cuestiones específicas de los animales, ¿no? Desde peso, raza, estado fisiológico, si están gestantes, si están en mantenimiento, si son sementales. Podemos guiarnos mucho de esas tablas famosas de NRC. Pero pues va a depender las circunstancias en las que encontremos. Una dieta rica y variada y pues no te podría contestar esa pregunta porque la verdad es que sí es muy amplia, ¿no? Va a depender muchísimos factores. Sí. Pero otra de las... está bien, sí. No, ¿quieres decir algo? La plática pasada del doctor Gutiérrez Molota dio algunas estrategias también para la alimentación y reducción de desperdicio, entonces también podemos ahí revisarlas si tienen una oportunidad en el canal de YouTube de Ambeca, y también se pueden dar ideas sobre cómo entonces elaborar estas dietas. Sí. Ok, exacto. Cualquier otra pregunta, tenemos varias, bueno, de hecho tenemos todas las pláticas que hemos tenido hasta el momento, los tenemos ya en el canal de YouTube, nos encuentran como Ambeca, ahí están todas las pláticas, y este fin de semana se sube la de la doctora Karen. El doctor Abel Trujillo te dice, felicidades Karen, ¿tú sabes cuánto cuesta una evaluación de bienestar animal? ¿En alguna evaluación se toma en cuenta el bienestar de las personas que tienen en las granjas? Pues, hola doctora Abel Trujillo, mucho gusto, pero así, de costos de evaluación me preguntó, no tengo costos de evaluación como tal, es lo que, sí fue la pregunta, ¿verdad? Costos de evaluación. Sí, pues Karen, bueno, mis costos en su momento fueron los de transporte y muchas veces, pues obviamente los de hospedaje, pero de ahí que sepa cuántos costos, la verdad es que no sé. Ahora, sobre qué se mide el bienestar humano, como tal, no lo he visto incorporado solamente en la parte del vínculo humano-animal. En esa parte es como que hemos visto reflejado cosas. Ha sido esa prueba de latencia, primer contacto, me dio información sobre los manejos, sobre todo el ordeño. Precisamente no lo investigué a profundidad, pero seguramente es un tema muy importante ahí, también investigación aplicada, por cómo el ordeño y los manejos y las técnicas de ese momento, de esa actividad, va a reflejar entonces esa percepción del animal. Entonces el animal también ya va a estar estresado para ir al ordeño si es que tiene malos manejos. Pero precisamente lo que sí hay de investigación es que definitivamente está relacionado, ¿no? El bienestar del personal, el bienestar de los dueños de las granjas va a estar relacionado con el bienestar animal. Porque, bueno, si el personal se mantiene en estrés o está enojado o así, pues va a tener otros manejos con los animales diferentes si estuviera en completo bienestar él, ¿no? Entonces, bueno, ahí tal vez dejo un poquito abierto, pero precisamente para sacar más investigación, ¿no? Gracias, Doc. Ok, también te pregunta Cristian Suárez, ¿qué plan anestésico y analgésico recomienda para el descorne? Pues gracias. La cuestión es, bueno, ya verlo como una intervención quirúrgica, todo lo que conlleva esta situación, ¿no? Desde la limpieza, la asepsia, toda esta cuestión. Y en cuanto a medicamentos que más se utilizan, también en el caso de desbotone, es la tranquilización con gilacina al 2% en pequeños rumiantes. Y en el caso también de la anestesia local, ¿no? En la que va a ser alrededor del cuerno y vamos a también hacer algunos bloqueos de los nervios, será con lidocaína. Entonces, bueno, esos son los fármacos básicos que se utilizarían, aunado al hecho del analgésico. La analgesia también va a ser importante. Ok, Karen. También siguiendo con el descorne, te pregunta Josué Gómez, ¿cuál es su opinión de la utilización de la pasta descornadora? Hola, gracias por tu pregunta. Pues en mi punto de vista, en el caso de cabras, yo no lo utilizaría jamásmente. ¿Por qué? Porque sabemos que la conducta de los caprinos es una conducta que son muy curiosas, que son jerárquicas, que tienen conductas agonísticas de manera normal, de cierto nivel. En fin, si consideramos la conducta del animal y le ponemos una pasta,
que se supone que es pasta cáustica, ¿qué es lo que va a estar sucediendo? Este animal se va a estar embarrando por todos lados, ¿no? Entonces ya no se va a quedar en la región solamente, sino que precisamente empieza a haber lesiones alrededor y hasta en otros compañeros, ¿no? Si empiezan ahí a embarrar la pasta por todos lados. Entonces, no sería recomendado, para mí no sería el procedimiento adecuado. Eh, Aparte, pues de que regularmente no se le pone ningún analgésico, ni anestesia, ni nada, ¿no? Entonces, pues de que tiene un proceso de dolor animal, lo va a tener. Entonces, evitemos esas circunstancias. Ok, Karen, te voy a hacer un comentario que te dejan de Colombia y ahorita que te lo leas, si quieren, vuelvo a darle el micrófono al doctor Molotla porque por ahí hay otras preguntas en Zoom. Pero te dice Flor Bandurraga Bernal, el bienestar animal es un tema súper importante en producción que pocas granjas consideran. Por esto es de gran importancia que como médicos veterinarios inculquemos a los productores este tema. Agradezco su presentación, doctora Karen, y espero que en Colombia, en nuestras producciones, logremos implementar y poner en práctica todos sus consejos. Gracias a ti, Flor. Definitivamente tenemos que implementarlos en nuestra vida diaria. Todos los médicos y médicas veterinarias tenemos que hacerlo hoy en día. Gracias por tu interés. Y sí, hay también muchos colaboradores de Latinoamérica que de la cual me estoy maravillando de todo lo que hacen ustedes en muchas circunstancias, no solo en caprinos, sino que en otros temas. Entonces, bueno, hay que trabajar en conjunto, ¿no? Precisamente, equipo. Ok, entonces, doctor Javier, le cedo el micrófono. Gracias. Gracias, doctora. Y sí, llegaron otras dos preguntas por acá. Sí, una es de Víctor Hugo González. Primero, felicitándote, Karen. Después, menciona, ¿considera que deben darle un valor agregado a los productos que vengan de sistemas de producción que lleven un buen manejo de bienestar animal? Definitivamente. Definitivamente esa es la idea, ¿no? Que estos certificados, ¿no? O sea, ahora sí que si tú estás trabajando todo esto en tu granja, entonces obtengas este certificado y que este certificado te pueda dar un sello que tú puedas implementar en tu producto, entonces es un valor agregado. Entonces, en teoría, ya que todo el mundo nos estamos siendo más conscientes sobre estas circunstancias de bienestar animal, bueno, el consumidor, si va a haber dos quesos y uno tiene un certificado de bienestar o de buenas prácticas en bienestar animal y el otro no tiene, me voy a llevar el de buenas prácticas de bienestar. ¿Ok? A eso vamos, a eso queremos. Hay que incentivar esto, ¿sí? Entre sistemas de certificación y pues que la gente sea consciente que también es importante que exijamos eso a nivel de granja, ¿ok? Gracias, gracias. Fíjate, yo quisiera andar un poquito en este punto porque, miren, actualmente, y de hecho está todavía el programa de buenas prácticas en la producción de leche caprina y se extiende una certificación, una especie de certificación precisamente para estas granjas y con la idea precisamente de que sus productos adquieran un mayor valor. Sin embargo, esto es complicado, es difícil, ¿no? Entonces, lo que sí debemos de entender es que para allá vamos, ¿no? Pero definitivamente si no implementamos este tipo de certificación, si no entendemos el valor que puede tener, nos va a costar más trabajo, ¿no? Entonces, efectivamente, para allá vamos y una cosa nos va a llevar a la otra seguramente, ¿no? Bueno, otra más, de Diego Martín Santiago. Dice, buenas noches, doctora, excelente presentación. La pregunta es, ¿cómo poder llevar un buen bienestar animal en estático y dinámico? Está conectado en Zoom, ¿no? ¿Mandé? Está conectado en Zoom, Diego. Sí, sí. Que nos pudiera ampliar un poquito su pregunta, porque esto de estático y dinámico no lo... Sí, no sé si se refiere a cuando estás precisamente haciendo la evaluación, ¿no? Si la haces en estático o dinámica, no sé si es esto a lo que se refiere. Sí, no estoy muy segura de... Ahorita nos amplía más Sí, por favor. La pregunta, ¿no? Y mientras ya, bueno, llegó aquí otra pregunta. Conchita Monroy Garduño dice, buenas noches. Ahora que mencionan que será agregado la certificación por la implementación de bienestar animal, ¿habrá algún país con dicha certificación? Pues sí, hay países que ya tienen certificaciones, pero para otras especies. Les comentaba esto, ¿no? Que también el mismo proyecto de AWIN y Welfare Quality y el Instituto de Investigaciones y Tecnología Agroalimentaria de España ya están trabajando en conjunto todos, o sea, porque precisamente así tiene que ser, ¿no? Médicos veterinarios, productores, técnicos, investigadores, todos tenemos que trabajar en conjunto. Entonces, precisamente ellos están elaborando estas certificaciones, pero las están implementando en bovinos, cerdos, creo que caballos y borregos.
Y ahí, por ejemplo, faltó las cabras. Entonces, poco a poco tenemos que ir viendo estas cuestiones porque ya es hoy por hoy lo que está sucediendo a nivel mundial. Ok, gracias. Bueno, ya se terminaron las preguntas por acá. Muy bien. No sé si en Face hubiera alguna otra por allá, pero si no es así, Angie. Sí, doctor, todavía tenemos varias, tenemos un poquito más de tiempo, entonces le voy a preguntar. Siguen lloviendo, muchas felicitaciones. Karen, nos dicen que ojalá en algunos países como Ecuador o Colombia se implementaran estas prácticas. Alejandro Ramírez te pregunta, ¿el descorne tiene algún efecto en la producción hormonal en las cabras? ¿Producción hormonal a qué nivel? Si hablamos, por ejemplo, de cortisol, si hay un descorne, va a haber un aumento en cortisol, porque si hay evidencia, al menos en desbotones, hasta lo que yo sé que sí hay, ¿no? Hay investigación científica que sí hay un aumento en los niveles de cortisol, que es una hormona. ¿Hormonal de qué, no? ¿De qué más hormonas hablamos? Pues tendríamos que especificar a qué nos estamos refiriendo. Si va a haber un problema hormonal por el descorne, ¿no? Pero bueno, eso es... Perdón, ojalá que Alejandro nos pueda ampliar su pregunta. Sí, Si es que puede. También te preguntan, ¿en la evaluación de bienestar animal se toma en cuenta también la implementación de patios, de diversiones o de rascadores? pues, hola, gracias. Yo creo que lo que nos referimos es lo del enriquecimiento ambiental, ¿no? Nuevamente. Em, ahorita en las evaluaciones no lo han incluido. Yo sí lo ponía en mis evaluaciones como parte de las notas o observaciones extra, porque sí me parece importante agregar esa información en las evaluaciones, ¿no? Porque, ¿qué representa eso a nivel de granja? O sea, que un productor ya esté implementando enriquecimiento ambiental en su granja, quiere decir que ya tiene idea de que los animales necesitan desempeñar ciertas conductas importantes en su vida. Entonces, todo lo que conlleva que el productor haya decidido poner e implementar esas enriquecimiento en su granja es importante. Entonces, sí tenemos que considerarlo en el diseño de instalaciones. Ok. Ulises Bautista, saludos Uli, ¿cómo estás? Te dice, muy buena plática. Ojalá el bienestar animal fuera el principal objetivo del ganadero a la par de la producción. Lastimosamente para los ganaderos es más la producción, aunque se sacrifique el bienestar. Tenemos que trabajar en eso. Su pregunta es, ¿cuál sería el valor normal de cortisol y el valor que me indique que hay alarma en una granja? Hola Ulises, gracias. Pues mira, de inicio con esto que comentas sobre que luego los productores no quieren verlo ligado, tendrían que verlo ligado, porque precisamente es lo que les comentaba, ¿no? Tal vez me dicen, pues es que mi cabra da 1,5 litros, ¿no? Y está dando bien leche y está bien mi cabra. Pero lo que no nos hemos dado cuenta, que si empezamos a implementar esto y la cama y la suciedad y enriquecimiento y conductas que puedan desplegar conductas y que coman bien y que o sea, poco a poco, si vamos implementando todas estas cuestiones que hablé y otras que me faltaron que no me dio tiempo, precisamente eso va a incrementar la producción. O sea, no estamos viendo más bien cuánto estamos perdiendo y nada más nos estamos conformando con lo que tenemos. Entonces ya no hay que conformarnos con lo que tenemos. Y por otro lado, niveles de cortisol. Yo daba el ejemplo de las ratas. Bueno, ese es el ejemplo que daba sobre que el cortisol se va a elevar con un nivel de estrés, porque pues a nivel laboratorio, tal vez por el mismo manejo, el animal se va a estresar y se va a elevar el cortisol. Pero el cortisol se puede elevar también por hasta la conducta social, ¿no? O porque tal vez vea alimento que le gusta y también se eleva el cortisol. Entonces, para mí, el manejar el cortisol como un indicador de bienestar por sí solo es complicado. Yo ni siquiera voy a manejar eso en parte de la plática porque tendríamos que hablar de muchísimas otras cuestiones. Entonces, sí, en este momento no sería un indicador válido que pudiéramos implementar, ¿no? En este sentido. Ok, Karen. Itzel Vera te pregunta, ¿qué adaptaría del protocolo AWIN para los sistemas de producción mexicanos? Habla de que la leche de cabra es un alimento para la desnutrición en países en desarrollo. ¿Cuánto cuesta producir 1 litro de leche de cabra en comparación con 1 litro de alguna otra o sustitutos de leche? Ok, entonces estamos hablando de costos de producción, va a depender la región, va a depender el sistema de producción, va a depender qué tipo de dieta estamos dando. Yo creo que ahí podríamos ayudarnos mucho de los amigos productores de todos lados, porque va a depender muchísimas circunstancias para producir 1 litro de leche. Hasta el mismo doctor Javier nos podría apoyar con esto.
Y la otra pregunta, ¿cuál era? Ahorita te digo, Karen. Gracias. Porque, sí, te dice, ¿cuánto cuesta producir 1 litro de leche de cabra en comparación con 1 litro de alguna otra o sustitutos de leche? Sí. La otra era algo de la desnutrición, ¿no? El problema de la nutrición. Sí, es que te puso como comentario, habla de que la leche de cabra es un alimento para la desnutrición Sí. en países en desarrollo. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, voy a comparar, por ejemplo, lo que significa, ¿por qué hablo de países de desarrollo y la leche caprina en este sentido? Bueno, resulta que los países en desarrollo son los que más población de caprinos tenemos, en ese sentido. Ahora, ¿quiénes son los que tienen nuestros caprinos? Por lo general están en zonas rurales, por lo general están en zonas rurales. ¿Y quiénes los manejan? Por lo general son mujeres, ¿no? Muchas de ellas son mujeres. Entonces hay que contemplar estas cuestiones, ¿no? En ese sentido, estos países en desarrollo están en estas condiciones culturales y pues ahora sí que económicas. Entonces, precisamente es una de los recursos que podemos utilizar para la desnutrición de estas zonas, de estas regiones, ¿no? Va a ser mucho más fácil el manejo con caprinos a diferencia de un bovino, ¿no? Y hasta cuestiones de espacio, va a ser más fácil el caprino que el bovino. Y hasta cuestión de alimentación, la alimentación del bovino va a costar más que la alimentación del caprino. Entonces, por eso yo estoy muy a favor de la producción de la leche caprina. Ahora, de costos, no sé si ahí alguien quisiera comentar algo, porque esa sí no tengo la información. Doctor Abel, ¿nos puede ayudar con algún comentario? Él seguro se lo sabe, Bueno, pero perfecto. Y por ahí anda conectado. Otra pregunta de Julio César Mejía. Te pregunta, ¿qué opina de tener las cabras estabuladas y después del ordeño sacarlas a un patio de recreo? Sí, a un área de pastoreo, claro, por favor. Si se puede, si tenemos espacio para hacerlo, por favor, es necesario. Sí, recién tengo el productor César en el Estado de México. Estamos trabajando apenas con su rebaño caprino y precisamente él implementa eso. Él regularmente las tiene estabuladas, pero tiene un área de pastoreo. Es importante por estas conductas naturales que tenemos que incentivar y motivar. Y sí, ¿por qué no tener un área? Tal vez nada más podemos utilizar los cercos eléctricos para que sea un área en específico y tal vez no vayamos a tener destrucción de recursos forrajeros importantes en algunas zonas, entonces podamos controlar de cierta forma el espacio. Pero sí, si hay espacio, si hay forma, claro que sí, por favor. Ok, también te hacen una pregunta que te dicen, si en el ordeño mecánico, si a las cabras les gusta y se ponen en la puerta atentas para salir a la actividad, ¿se puede considerar como punto favorable, aparte de evaluar el protocolo de ordeño? Probablemente sí, porque están esperando esa experiencia positiva. De alguna forma quisiera pensar que sí. Habrá que considerar otras cosas, pero también hay que saber, ¿no? Muchas veces ellas ya también están esperando ir a ordeñar, ¿no? A ordeñarse, porque ya su glándula mamaria probablemente está ya tan llena de leche y pues ellas precisamente ya se quieren irse a ordeñar. Y como ya se habituaron a esta actividad, pues ya están en espera. Entonces, para mí sí sería evidencia de que puede ser que están esperando esta situación como una experiencia positiva, ¿no? Sí, claro. Ok, el doctor Abel Trujillo también te pregunta que si tienes alguna opinión de la longevidad como un indicador de bienestar animal. No tengo información al momento, doctor, es muy interesante. Yo creo que podría verse como un factor sí, importante, precisamente por el desgaste, ¿no? Tal vez entre más tiempo tenga de vida y menos desgaste haya tenido, pues precisamente, ¿no? Va a tener un ciclo de vida mayor. Precisamente muchos animales de los centros de enseñanza son animales que ya son longevos, muchos de ellos, en gran parte, y muchos de ellos siguen produciendo, ¿no? Entonces habrá que evaluar y valorar estos animales también, ¿no? Esto es muy interesante, Doc, claro, hay que investigar más. Ok, Daniel Cisneros también te pregunta que si el poner nombre a las cabras y hablarles por el mismo puede influir en el bienestar animal o en la producción. Claro, lo que representa que le pongan nombres a los animales. Y ya es un vínculo mucho más fuerte humano-animal, ¿no? Y muchas veces las cabras ya te contestan, sí me ha pasado y he escuchado cómo los productores o hasta ya el médico veterinario le llama a la cabra y la cabra le contesta. Pues eso es un buen vínculo finalmente, ¿no? Que ya la cabra tenga esa relación, ¿no? Porque precisamente con esto de que es de las primeras especies que se han domesticado, ¿no? Ahora sí que hablando de historia, nosotros, los humanos, tenemos una relación con las cabras de mucho tiempo atrás, y en muchas circunstancias han estado con nosotros, y hasta por cuestiones hasta de establecimientos de poblaciones hace miles de años,
ellas están presentes. Entonces, claro que es un vínculo fuerte y podría ser uno de los indicadores importantes. Ok, y una de las últimas preguntas que tenemos por Face es que te pregunta también Flor Bandurraga. Dice, ¿se evalúan los ítems de bienestar animal de 1 a 5 o más drástico de si tienen o no tienen? Ok, ¿cómo puntuamos, no? Por ejemplo, va a depender el indicador. En el caso, hay que también, eso tenemos que considerarlo cuando estamos haciendo los diseños de protocolos, porque lo que sí me recomendaban mucho mis asesores, ¿no? Era que fueran puntuaciones muy exactas y que no tuvieran una valoración muy amplia, ¿no? Que no fueran 5 puntos, por ejemplo, que fueran 3, ¿no? Ausencia, cierto grado y mucho grado, ¿no? Pero va a depender del indicador. A ver, ¿cuál te doy un ejemplo? El grado de suciedad. Que estén limpios los animales, que tengan menos de 5 centímetros de suciedad en la parte de los miembros posteriores o más de 5 centímetros de suciedad. Entonces, esas son 3 puntuaciones que van a ser muy exactas. En el caso de condiciones corporales, yo evalué 2 formas. Evalué por observación de grupo, evalué cuántos animales estaban de baja condición y cuántos animales estaban de condición elevada. Entonces, esa fue una de las 2 valoraciones. ¿Cuántos están abajo y cuántos están arriba? Y en realidad nada más serían 2 puntos. Pero la mayoría de los puntajes tienen que ser muy similares para que no varíe muchísimo tu protocolo y tu herramienta sea mucho más práctica. Para también los resultados, porque a la hora que evalúa los resultados va a ser mucho más fácil que haya 3 puntuaciones bien claras a que tengas 5 y que sea más difícil poder determinar sí o no. No sé si estoy dejando claro esto, Juan. Si no, más preguntas que vengan. Sino que nos escriban. Una última pregunta de Face, porque se nos acaba el tiempo. Te preguntan que ¿cuál es la forma correcta de dar muerte a una cabra para que no sufra? Bueno, eso podría ser todo un tema también. En el caso de México está eso establecido en la norma oficial mexicana para dar muerte, métodos de muerte en la cabra. Pero bueno, lo que tenemos que considerar importante es un aturdimiento previo al desangrado. El aturdimiento previo a los animales va a ser importante para que precisamente haya una pérdida de conciencia y después haya un desangrado inmediato, ¿sí? Entonces, al menos esa es la idea, ¿sí? Ahora, la región en donde se va a hacer va a depender por la especie. En el caso de caprinos regularmente se hace en la región central, en el cráneo, pero hay que leer la norma, por favor. Eso sí, ya tendríamos que verlo puntualmente, punto por punto, para saber cómo lo vamos a hacer. Por favor. Ok, Karen, entonces le vuelvo a ceder la palabra al doctor Javier, porque creo que hay otras preguntas, y para dar por terminado tu seminario. Muchas gracias, Karen. Ay, gracias a ustedes. Sí, bien, en realidad ya nada más es una más. Es de Paolo Cano, de nuevo, dice, en su experiencia podemos considerar o integrar dentro de la evaluación de bienestar la escala de Grimace. ¿Ubicas Grimace? Doctor Paolo Cano, si pudiera explicarnos un poquito más, puede abrir su micrófono si gusta, pero no me queda muy claro esto de la escala, no me acuerdo. Sí, doctor. Buenas tardes a todos, buenas tardes, doctora. Sí, la escala Grimace habla más que otra cosa, es una evaluación facial, tratando de evaluar el dolor. Ya está, la expresión facial, ahí está. Bueno, ahorita todavía no lo han implementado, pero en cabras, pero ya lo están implementando en otras especies. Por ejemplo, también el proyecto AWIN, otra comercial, tiene diseñada una aplicación web también para dispositivos móviles, donde dentro de esas evaluaciones que hacen es una de evaluación de la expresión facial, porque ya, bueno, de que hay investigación también para caprinos de expresiones faciales, ya las hay. También tendría que ser otro tema, pero de que sí hay herramientas que están incluyendo dentro de los protocolos, en este caso de caballos, sí existe. Entonces, sí podríamos implementarlo para cabras. Claro que sí, deberíamos de ya empezar a trabajarlo. Sí, gracias, doctor. De hecho, deberíamos de hacerlo. Investigación con mi hermana, Facultad de Estudios Superiores Scotland. Sí. Ok. Por favor. Bueno, muchas gracias, Karen. Pues no sé si tengas otro comentario más que hacer, Karen. Pues, algo que se haya quedado por ahí. Agradecer a todos por su interés en el tema de bienestar animal. Ojalá les sirva mucho para la especie con la que trabajen y pues para también mejorar las condiciones de los caprinos, ¿no? En este caso. Y pues cualquier cuestión de interés que tengan posterior a esto, en mi correo, karentajoner@fmbz.unam.mx.
y estaré muy, muy contenta de recibir correos para poder seguir trabajando, porque por favor, síganme dando trabajo. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Y bueno, pues esto sería todo. Sin embargo, bueno, quisiera comentarles que si tienen más dudas acerca del tema, pueden enviar las preguntas al correo electrónico de Ambeca. Ya se puso precisamente en el chat, ahí está el correo. Y pues nosotros nos encargaremos de enviárselas a la doctora Karen. Ahora, como manera para mejorar esta organización del evento, les enviaremos un cuestionario de evaluación a su correo, en el que podrán evaluar diferentes aspectos como organización, atención de los coordinadores, contenido de la plática, en fin. Y pues les pedimos que de la manera más atenta realicen esta evaluación una sola vez, ya que si detectamos que evalúan más de una ocasión, pues ya no se van a considerar para futuras evaluaciones, ¿ok? Bueno, las constancias a las personas que pagaron por estar únicamente en esta plática les llegará su correo por esta misma noche, y las constancias de las personas que pagaron todo el ciclo completo lo recibirán el viernes 11 de septiembre, que va a ser la fecha que se clausurará este primer ciclo de seminarios semanales de Ambeca, ¿no? De hecho, pues este es el primer ciclo de conferencias. Ya estamos pensando en precisamente ver ya el segundo ciclo de conferencias con temas nuevos que seguramente esperamos pues sean de su interés, ¿no? Bueno, pues sin más, buenas noches, no sé por allá, pero por acá ya está cayendo un tormentón que a lo mejor nos saca del aire, ¿va? Entonces, muchas gracias por su presencia y nos vemos el siguiente viernes. Hasta luego.